Bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo el primer punto de lo que sería su clase, su materia. Ustedes son séptimo ya de LCIA y su materia es sociedades y contratos mercantiles. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o sabe lo que vendrían siendo, perdón, los contratos mercantiles o para qué nos sirven lo que son los contratos mercantiles? ¿Alguien que tenga una idea? No. Bueno, vamos a avanzarle. Aquí tenemos lo que viene siendo el concepto, la definición de lo que es el derecho mercantil o lo que vendrían siendo los contratos mercantiles en este caso. Como concepto tenemos que el derecho mercantil son normas relativas a lo que vienen siendo los comerciantes. Los comerciantes que obviamente van ejerciendo lo que viene siendo su profesión a través de forma que sea legal y que sean calificados a través de determinados términos y que estos regulan obviamente un ejercicio. Y uno de los fundamentos principales de lo que viene siendo el derecho mercantil es que es un comercio libre. En sí, nosotros tenemos que el derecho mercantil son aquellas personas que obviamente tienen un negocio, como nos lo dice lo que viene siendo el concepto, pero es un negocio que no es específicamente de una rama, sino que este puede ser un negocio que está considerado prácticamente como una forma libre que nosotros podemos poner, un negocio que nosotros queremos determinar, pero que obviamente este tipo de negocio lleva características, lleva determinadas fuentes, utiliza un artículo, utiliza un contrato, que es lo que vamos a ir viendo en todo lo que vendría siendo esta clase. No nada más es poner un negocio y ya, sino que tiene ciertas características o cierta estructura que se debe de ir siguiendo, se debe de ir determinando. Aquí tenemos también lo que viene siendo en sí ya un concepto de lo que es el derecho mercantil. Y aquí en el derecho mercantil nos dice que son reglas y normas que rigen lo que vienen siendo las relaciones de lo que vienen siendo los comerciantes. Como los comerciantes tienen que seguir una norma y a la vez estas tienen también que seguir una ley. Normas y leyes que obviamente nos establecen dentro de lo que viene siendo el Estado. Dice que esta es una ciencia que se conoce como jurídica y que esta ciencia jurídica se conoce como un derecho que es privado y que mediante normas se regulan las relaciones que vienen siendo entre lo que es un comerciante y lo que viene siendo el derecho mercantil. El comerciante se relaciona mucho con lo que viene siendo el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque él tiene que, ahora sí que guardar o tiene que ahora sí que regir con cada una de las funciones que se vayan regulando dentro de lo que viene siendo el Estado. Si el Estado nos dice, tienes que darte de alta dentro de lo que viene siendo Hacienda, pues ni modo, ¿no? Nosotros nos tenemos que dar de alta dentro de lo que viene siendo Hacienda. Si el Estado nos dice, tienes que estipular un determinado contrato, bueno, ahí está mi contrato. Entonces ahora sí que son pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo y que el mismo Estado nos los va pidiendo para que nosotros podamos regular de una manera más libre dentro de lo que vendría siendo la parte de lo que es la implantación de un negocio, ahora que vendríamos siendo nosotros, como decirlo, comerciantes. En sí, el derecho mercantil nos habla sobre la profesión que nosotros podemos ir desarrollando dentro de lo que vendrían siendo nuestras áreas. Aquí tenemos cómo surge lo que viene siendo el derecho mercantil. Y el derecho mercantil surge de lo que vienen siendo primeramente lo que son los comerciantes, que en la siguiente unidad vamos a ver lo que es el comerciante, para qué es un comerciante, cuáles son las personalidades del comerciante, cuáles son sus requisitos legales. Pero aquí si ustedes ven el derecho mercantil nos habla sobre lo que es el comerciante
y sobre lo que vienen siendo los actos de comercio. Dentro de lo que es el acto de comercio, ¿qué es lo que surge? Surge lo que es la compra de mercancías para revender cuando nosotros compramos el producto y lo revendemos, que es lo que regularmente siempre hacemos, a excepción de mucha gente que hace su mismo producto y después lo vende. Los actos que tienen cada una de las empresas, actos que existen dentro de lo que vienen siendo las instituciones de crédito o actos de compañías de seguros y fianzas. Cada una de esas comercios utilizan o realizan una función que es considerada como diferente. Aquí, dentro de lo que viene siendo el derecho mercantil, existe lo que son las sociedades mercantiles, que las tenemos en esta parte, en donde nos dice que su objetivo es tener una especulación de carácter comercial. Es decir, que esas sociedades puedan ahora sí que ayudar comercialmente a lo que vienen siendo prácticamente estas partes, lo que son la compraventa de mercancías, los actos que tienen que realizar cada una de las empresas, los actos que hacen en las instituciones de crédito o en seguros de fianzas. Cada una de los comercios obviamente tienen estipulados diferentes funciones y cada uno de ellos se acopla a lo que le van solicitando prácticamente. Tenemos aquí también que las sociedades mercantiles o la especulación de carácter comercial nos habla sobre lo que es la sociedad de nombre colectivo, lo que es una sociedad en comandita simple, lo que es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad en comandita por acciones y una sociedad cooperativa. Estos son los tipos de sociedades mercantiles que existen y que obviamente se van utilizando cada una de ellas dependiendo el tipo de negocio o el tipo de local que ustedes vayan a poner o vayan a tener asignados dentro de su área. Tenemos aquí que cuáles son las características del derecho mercantil. Alguien que me pueda leer cuáles son las características del derecho mercantil que tenemos aquí, por favor, en la pantalla. Víctor, ¿no usa lentes? Como que batalla para ver un poquito. Oscar, Rolando. Oscar Omar no está, Sí, aquí estoy. pero Oscar, ¿me podría leer, por favor, lo que son las características del derecho mercantil? Sí, claro. Características del derecho mercantil. Profesionalidad, simplicidad o sencillez formal, tipicidad, adaptabilidad, de seguridad al tráfico jurídico, tiende a ser internacional, tiende a socialización del comercio. Gracias, Oscar. ¿Alguien que me pueda decir para qué nos podrían servir lo que son las características del derecho mercantil, según las que tenemos ahorita que nos leyó su compañero Oscar? Esto ya lo debieron haber visto, una parte de esto, ¿no? ¿No lo han visto? Bueno, aquí en las características del derecho mercantil se supone que para nosotros poder poner o asignar o tener, en este caso, lo que vendría siendo un negocio o trabajar nosotros en base a lo que viene siendo esa parte, es que ustedes como licenciados, obviamente, ¿qué es lo que tienen que tener? Pues profesionalidad. Es decir, deben de tratar o deben de saber cómo tratar a aquellas personas con las que ustedes van a tener ese contacto para darles a conocer cómo tienen que llevar mejor lo que vendría siendo prácticamente su problema que están presentando o que están teniendo a lo mejor en un determinado momento. La simplicidad o la sencillez formal, ¿cómo debe de ser un licenciado? Pues debe ser sencillo, debe ser formal, obviamente, debe ser simple, no, hay muchos licenciados que a veces nomás dicen que son licenciados y en realidad no lo son, no tienen el profesionalismo que a lo mejor la persona está necesitando, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo lo que vendría siendo un determinado caso.
Aquí también nos habla sobre cómo cada uno de los licenciados obviamente se van adaptando a la necesidad que cada uno de los clientes va teniendo. Aquí también dice que debe ser una persona pues que se pueda socializar dentro de todo lo que viene siendo el comercio, no específicamente en una sola parte, sino que él pueda trabajar con cuanta persona solicite que lleven un caso en un momento determinado. Tenemos aquí cuáles son las fuentes del derecho mercantil. Son tres y nos habla prácticamente de lo que viene siendo la ley, lo que viene siendo la costumbre jurídica y lo que viene siendo la jurisprudencia. De la ley nos habla que es una fuente prácticamente que se elabora dentro de lo que viene siendo una norma jurídica y es donde se consulta todo aquello que ya existe y se entiende por ley, algo que nosotros o ustedes tienen que seguir directamente. ¿Para qué? Para que puedan llevar un determinado caso. Esta ley obviamente que es aprobada y es sancionada por lo que vendría siendo un poder ejecutivo. Sabemos nosotros que las leyes provienen de ahí, ¿ok? Nosotros no las creamos ni el gobierno, se las crea lo que vendría siendo un poder ejecutivo y que obviamente a veces estas leyes tienen una determinada vigencia y después se van prácticamente actualizando a través de lo que vendría siendo también este poder ejecutivo. Tenemos también otra de las fuentes del derecho mercantil, es la costumbre jurídica. Y en la costumbre jurídica dice que está constituida por determinadas reglas sociales. Y estas reglas son en donde prácticamente un individuo, o que en este caso nosotros como licenciados, o ustedes como licenciados que van a ser, son individuos que van a ir practicando ahora sí que las obligaciones que va a tener cada uno de ellos, cada uno de ustedes, perdón, y que tienen que ir cumpliendo ante lo que viene siendo la ley. Estas obligaciones, obviamente que son para llevar un determinado caso de un cliente que ustedes tengan o de una persona que haya solicitado los servicios de ustedes. Y la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que son las interpretaciones o son las consideraciones jurídicas que hace lo que viene siendo la parte judicial. Estas son designadas para lo que se le determinan como cierto número de formas concretas que nosotros tenemos que ir siguiendo, tenemos que ir estableciendo en cada uno de los casos. Aquí tenemos también lo que vendría siendo cuáles son los elementos que debe de contener, porque nosotros para poder llevar a cabo un determinado punto debemos de desarrollar lo que vendría siendo un contrato que se le conoce como el contrato de sociedades mercantiles. Y este documento, obviamente que está estructurado por diferentes tipos de secciones. No sé si ustedes ya hayan trabajado con un tipo de contrato de esta sociedad mercantil y nos marca que son diferentes tipos de secciones, en donde en la primera sección se encuentra lo que vienen siendo las declaraciones y después viene lo que son las cláusulas y posteriormente se concluyen con las firmas. Entonces son tres tipos prácticamente de secciones las que se utilizan dentro de lo que viene siendo un contrato de sociedad mercantil, que es el punto que estamos hablando sobre lo que es el derecho mercantil. La primera, les digo, es donde se dan a conocer lo que viene siendo la presentación. Luego se hace lo que vendrían siendo, en este caso, presentación y declaraciones. El segundo postulado vendrían siendo las cláusulas y el tercero vendrían siendo las firmas. Esa es como está estructurado prácticamente lo que viene siendo el contrato mercantil. Y aquí les pongo más o menos un ejemplo de lo que vendría siendo un contrato mercantil, en donde nos habla primero de lo que vendría siendo la presentación. Y la presentación aquí nos dice que nos habla sobre lo que vendría siendo dice, esta sección consiste en un párrafo que indica qué tipo de contrato es el que vamos a realizar y especifica lo que vienen siendo las partes que van a representar ante una firma, las que van a representar prácticamente lo que viene siendo este tipo de contrato. Aquí tenemos lo que vendría siendo ya
en la parte de arriba obviamente se pone lo que es el contrato de sociedad mercantil para saber qué tipo de contrato es el que se está trabajando. Y aquí ya empezamos a hacer nosotros lo que vendría siendo el llenado del contrato. Aquí nos habla el denominado como el contrato que celebra una parte. Obviamente aquí va el nombre de la persona que va a desarrollarlo. Y por la otra parte, aquí nosotros le vamos a estar llevando el caso. Dice, con el objetivo de fundar una sociedad al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Entonces, ahora sí que esta primer parte es a lo que nosotros le conocemos como la presentación, que les decía que es como debe de estar constituido lo que viene siendo la sociedad mercantil. Estas 3 líneas que nosotros vemos aquí es prácticamente la presentación y las declaraciones de lo que viene siendo un contrato de sociedad mercantil. Aquí ya esta es la segunda rama de lo que vendría siendo el contrato mercantil y ya vienen siendo lo que son las cláusulas o también lo que se le conocen como las declaraciones. Y obviamente pues que son varias cláusulas, no las vamos a leer todas, pero cada una de ellas pues realiza una función que obviamente tienen que irlas leyendo cada uno. ¿Para qué? Para que se puedan quedar bien estipulado cómo se desarrolló lo que vendría siendo el contrato. Aquí tienen cómo debe de hacerse prácticamente o cómo se debe de redactar lo que viene siendo las cláusulas en cada uno de los contratos. Primero nos dice que desde lo que es el nombre, el domicilio, el objetivo de la sociedad, etcétera. Ya esto ustedes más adelante lo van a ver, ya esto ustedes más adelante lo leen. Es nada más para que ustedes vieran cómo se puede desarrollar lo que viene siendo un contrato, en este caso mercantil. Ya como tercera cláusula o como tercera etapa, nos hablaba que ya eran las firmas y los anexos que se tenían que desarrollar. Entonces vimos que en la primer parte se hablaba sobre lo que vendría siendo la sección de presentación junto con sus declaraciones, que viene siendo esta parte que tenemos aquí, la denominación para llenarlo, y posteriormente viene lo que son las cláusulas, que son las que estamos viendo, que no leímos prácticamente porque son varias, ya después ustedes las leen, y posteriormente la última etapa que viene siendo el proceso de las firmas y los anexos. Aquí les tengo lo que vendría siendo un tipo de contrato mercantil, y en este contrato mercantil, perdón, nos habla sobre lo que viene siendo cómo se empieza a hacer su llenado. Es una parte, no se los puse todo, y nos habla lo que es el denominado contrato que celebra por una parte, y tenemos que poner el nombre de ambas personas, tanto la que va a llevar el caso como el que no lo va a realizar, el cliente en este caso, y viene lo que serían siendo todas las declaraciones. Ya como parte final vendría siendo lo que serían las firmas. Eso es el contrato mercantil. Tenemos ahora lo que vendría siendo, eso es en lo que se refiere al derecho a la definición del derecho mercantil. Ahorita vamos a ver lo que vendría siendo la definición de los actos de comercio. Lo que vimos ahorita fue definición de derecho mercantil, cuáles eran las características del derecho mercantil y cuáles son las fuentes del derecho mercantil. Aquí ya vamos a hablar sobre lo que viene siendo la definición, en este caso, de los actos de comercio. Y les pongo yo primeramente lo que vendría siendo una pregunta, y como pregunta nos pone, ¿qué son los actos de comercio? Buenos días, Andrómeda. ¿Me podría leer esta diapositiva, por favor, Andrómeda? Sí, claro que sí. Buenos días, maestra. Buenos días, gracias, Andrómeda. Empiezo desde la definición de actos de comercio. Sí, por favor. ¿Qué son los actos de comercio? Los actos de comercio son toda acción que una persona o una empresa realiza por medio de la cual logra concretar la compra de un bien o de un servicio pagando una suma de dinero que ha sido acordada por la persona que vende el producto. Son los actos jurídicos que producen efectos en el campo del derecho mercantil. El artículo 75 del Código de Comercio dice: compraventa mercancías, actos de las empresas, actos de las instituciones de crédito, actos de las compañías de seguros y fianzas. Y fianzas, sí, gracias, Andrómeda.
¿Alguien que me pueda explicar o qué entienden ustedes por lo que vendría siendo un acto de comercio? Les dejo un minuto así para que lo lean y a ver si lo entienden. Acuérdense que todo es participación, ¿eh? Desde ahorita entran las participaciones. Maestra, Sí, dígame, Andrómeda. pues los actos son las acciones que realizamos, yo creo que todos los días, ¿verdad? Todos los días compramos. Así Entonces, es. es eso, ¿verdad? El estar de acuerdo y pagar una remuneración económica por un objeto, por una cosa, por un servicio, aceptando el precio de la contraparte. Así es. Es cuando Es el nosotros... acto. Muchas gracias. Así es. Es cuando nosotros tenemos, como quien dice, la compraventa, ¿no? O sea, están los que venden y nosotros prácticamente hacemos lo que vendría siendo una compra. Y como nos dice la definición y como nos dice su compañera, es un servicio que nosotros prácticamente tenemos que pagar, pero obviamente que en este servicio se estipulan varias cláusulas. Obviamente, yo les decía ahorita, para poner un negocio, nosotros tenemos que estar registrados ante Hacienda, todo eso, ahorita que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí más que nada los actos de comercio dice que es donde una persona o una empresa prácticamente realiza lo que viene siendo la compra de bienes o otorga lo que vendría siendo la prestación de un servicio hacia nosotros, ¿sí? Como en este caso, compradores, si lo podríamos llamar así. Ese prácticamente es un servicio que nosotros tenemos que pagar de acuerdo a una cantidad de dinero que se nos estipule, ya sea por un producto que compramos o por un servicio que nos están otorgando. Para que pueda surgir lo que vienen siendo los actos jurídicos dentro de lo que viene siendo el derecho mercantil, existen artículos y les digo, son artículos que son creados, como lo veíamos anteriormente, por determinadas leyes y los crean diferentes instituciones, ¿sí? No los creamos nosotros. Entonces aquí tenemos que según los actos de comercio, este queda estipulado dentro de lo que viene siendo el artículo 75. Y el artículo 75 determina lo que viene siendo el Código de Comercio. ¿Y a qué se refiere el artículo 75? Que aquí este nos ayuda a determinar cómo podemos llevar a cabo nosotros lo que vendría siendo una compraventa de mercancías, cómo pueden hacer los actos en las empresas, porque hay unas empresas que desarrollan determinadas funciones, a lo mejor sin cumplir con cada uno de los requisitos, cómo realizan sus actos las instituciones de crédito y cómo realizan los actos las compañías de seguros y fianzas. ¿Por qué consideran ustedes que debe existir un artículo y se deben de considerar cada una de las funciones que debe de realizar cada una de las empresas? Les pregunto, ¿por qué consideran ustedes que debe de existir el artículo y cada uno de ellos obviamente realiza una función diferente, el artículo en este caso? Buenos días, maestra. Buen día, Andrew. Porque debe de haber una norma a seguir, debe de haber, no sé, tenemos que regirnos, ¿no? Y si no, pues imagínense, sería un desbarajuste porque cualquiera haría lo que quisiera. Entonces, sí tenemos lineamientos que seguir. Así es, son reglamentos, ahora sí, que cada uno de los artículos van estipulando y que obviamente conforme nosotros vayamos utilizando cada uno de esos artículos es porque nosotros los tenemos que seguir, ¿sí? Si no existieran o no nos determinaran qué es lo que tenemos que desarrollar o si a lo mejor no existieran ustedes, si hubiera un problema, ¿quién nos lo solucionaría? ¿No? En este caso, ustedes como licenciados obviamente entran en esa parte y obviamente ustedes como licenciados deben de conocer todas y cada una de las leyes y cada uno de los artículos. ¿Para qué? Para poder defender a lo que vendría siendo en este caso su cliente. Entonces, ahora sí que estos artículos existen, como dice su compañera, para que no surja un desbarajuste dentro de lo que vendría siendo parte de nuestra sociedad.
sociedad, ¿sí? El hecho de que ustedes litiguen y hagan diferentes casos o lleven diferentes casos, quiere decir que tienen que dejar bien marcado en qué artículos se guiaron y qué es lo que tienen que seguir como procedimiento para que puedan realizar cada una de sus funciones de ustedes como licenciados, ¿ok? Aquí tenemos cuáles son las etapas del comercio, y estas etapas del comercio, pues ahora sí que siempre han existido desde que yo creo que todos nosotros ni nacíamos, ¿sí? Existe lo que viene siendo el trueque, que es el intercambio de objetos o servicios por otros objetos. Cuando a lo mejor yo les daba 1 kilo de arroz y ellos me daban a lo mejor una piedra, ¿no? O ellos me dan a lo mejor una tortilla. Eso viene siendo el intercambio, en este caso, de lo que vendrían siendo los objetos o los servicios. A lo mejor ellos no tienen luz, yo sí tengo, yo no tengo agua. Bueno, es un intercambio, en este caso, de lo que vendría siendo un determinado servicio. Después viene la compra-venta no monetaria. Aquí no utilizaban monedas, sino utilizaban objetos. Yo a lo mejor les doy un plato de comida y ellos me otorgaban otra cosa, ¿sí? No había dinero en ese tiempo. Aquí estaba lo que vendría siendo la compraventa monetaria, ya cuando empezó a existir la moneda, pero como un objeto ya de valor, ahora sí la empezaban a considerar como algo que ya valía y que obviamente con eso ellos podían hacer lo que vendría siendo la compraventa de un determinado producto. Y viene lo que es la compraventa de créditos, que son los pagos a través de cuotas o abonos, que es lo que nosotros hacemos regularmente cuando compramos o cuando sacamos a crédito en una tienda. Lo que vendrían siendo los abonos, quiere decir que nosotros hacemos una compra-venta a crédito. Nos están vendiendo, nosotros estamos comprando un determinado producto a crédito, en donde nosotros abonamos o damos unas determinadas cuotas. Estas son las etapas del comercio. Entonces, lo que es el trueque, lo que es la compraventa no monetaria, lo que es la compraventa monetaria y la compraventa a créditos. Son 4 etapas del comercio prácticamente en las que se utilizaban y que pues hasta la fecha las seguimos utilizando de una u otra manera, ¿sí? A lo mejor el trueque y ya no lo vemos tanto, o la compraventa, ¿no? Pero creo que acá, como está la situación ahorita, ya volvemos a surgir a eso, a lo que es el trueque y a la compraventa no monetaria. El que yo te doy un producto, a lo mejor sin que tú me regreses algo, pero es algo que nosotros prácticamente intercambiamos, o un servicio que nosotros queremos intercambiar hacia con otras personas. Esto les digo, todavía puede surgir ahorita. Yo creo que sí está surgiendo ante esta pandemia y ante esta situación también que estamos viviendo, ¿no? Ahorita a lo mejor sí se están utilizando estos tipos de etapas de comercio. Esta de la compraventa a crédito, pues siempre ha existido, ¿no? Cuando nosotros compramos y compramos a crédito y vamos pagando lo que vendría siendo nuestro producto o vamos abonando. Aquí tenemos, para nosotros poder hacer lo que vendrían siendo, pues prácticamente los actos de comercio, que vendría siendo lo que es la compra-venta de determinados productos, utilizamos diferentes documentos mercantiles. Por decir, muchas empresas utilizan lo que vienen siendo las letras de cambio para hacer lo que vendría siendo un trato de una compra-venta de productos. Utilizan lo que vendrían siendo también los pagarés, y también utilizan lo que vendrían siendo muchas empresas los cheques. Ahora muchos utilizan ya lo que vendría siendo pues parte efectiva, pero podríamos decir que la parte efectiva la utilizan cuando son empresas o negocios pequeños. Cuando ya son empresas grandes, entonces sí utilizan este tipo de documentos, lo que es la letra de cambio, lo que es el pagaré y lo que vendría siendo el cheque. Tenemos aquí algunos ejemplos, o yo les puse más o menos algunos ejemplos que están reconocidos con lo que vienen siendo los actos de comercio. Y uno de los primeros ejemplos es la adquisición por compra de vivienda. El otro vendrían siendo compra de automóviles. El otro es una compra de acciones dentro de lo que es una empresa. La otra viene siendo venta de acciones luego de haberlas comprado a precios menores. Viene siendo también otro de los comercios, viene siendo los alquileres de inmuebles, alquileres de trajes. Ya ven que ahora se alquilan los trajes para novias, los vestidos de graduación o los trajes para caballeros. Las operaciones que se realizan en un banco,
y que son básicas, como la apertura de cuentas, depósitos a plazos. También otro de los ejemplos podría ser la compraventa de artículos, como son muebles para el hogar, líneas blancas, los servicios de mantenimiento para artefactos del hogar. También tenemos lo que vendría siendo la adquisición de aparatos electrónicos, venta de terrenos o alquileres de locales. Esos son algunos ejemplos de los actos que realizan o que pueden llevar a cabo lo que vendría siendo el comercio. Entonces, en esta primera sesión, vimos lo que es el derecho mercantil. ¿Para qué nos sirve el derecho mercantil? Vimos cómo está constituido lo que es el derecho mercantil, que veíamos que está constituido por lo que son los comerciantes y los actos de comercio y por sociedades mercantiles, y que cada uno de ellos hace una función que es diferente. Vimos cuáles son las características del derecho mercantil, cómo debe ser, en este caso, la persona que va a llevar un determinado problema que está surgiendo entre otra parte. Vimos cuáles fueron las fuentes del derecho mercantil, que son 3, la ley, la costumbre jurídica y la jurisprudencia. También determinamos lo que vendría siendo cuál era el contrato o el contrato de sociedades mercantiles. Vimos sus cláusulas. Les puse un ejemplo más o menos de lo que vendría siendo el contrato y vimos lo que son los actos de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? ¿A qué artículo pertenece lo que viene siendo el acto de comercio? ¿Cuáles son las etapas del comercio? ¿Cuáles son los documentos mercantiles que se utilizan dentro de lo que viene siendo un comercio, ya sea pequeño o un comercio que sea grande? Y les puse algunos ejemplos de lo que vendría siendo el tipo de comercio mercantil que se puede llevar a cabo en nuestra sociedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta primera sesión, chicos? ¿Todo les quedó claro? Sí, maestra, gracias. ¿Tienen dudas? ¿Nadie? No, profe, todo muy claro. Sí la entendieron, aunque los desmañané un poquito, pero sí la entendieron. Sí. Víctor se me está durmiendo, creo. No, no para Ok. nada. Bueno, ahorita vamos a recesito entramos ahorita a las 8 de nuevo, ¿sí? Con esta misma clave y para ver el siguiente tema de la sesión número 2. De todos modos, si les quedó alguna duda, la vemos ahorita que regresemos, ¿ok? Ahorita nos volvemos a conectar a las 8.